Bienvenidos a Creando Conciencia, un espacio de análisis y reflexión sobre algunos de los principales problemas de nuestro país. A través de una serie de reportajes y entrevistas, comentaremos sobre distintas áreas de la vida nacional con el propósito de reconocer el papel que juega la ciencia en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo para crear conciencia sobre nuestro entorno y explorar las posibilidades que tenemos para mejorarlo. El derecho humano más elemental contenido en la Declaración Universal es el derecho a alimentarse. De ahí que la soberanía alimentaria sea el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria sin depender de otros países. Es decir, la alimentación como importante fuente de nutrición y no como un asunto de comercio. En la actualidad, este derecho solo forma parte de 3 constituciones: Nepal, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, la mayoría de los países están sujetos a las políticas de la Organización Mundial de Comercio, que protege el derecho de exportar y de importar comida, olvidándose de los señalamientos que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estableció en 1996, en los cuales toda persona debe tener acceso a alimentos en todo momento, y estos deberán ser suficientes en términos de calidad, cantidad y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su cultura. La dificultad de acceso a los alimentos trae aparejada una sustitución de los mismos en función de sus precios y escasez relativos, lo que tiende a generar un deterioro de la dieta y de la situación nutricional de los más pobres. Se estima que en general los granos, las leguminosas, los aceites y el azúcar componen alrededor del 80% del consumo energético en los estratos poblacionales de menores ingresos. A este respecto, la FAO indica que las importaciones netas de cereales en países menos desarrollados alcanzaron 100 millones de toneladas en 1999 y esta cantidad podría aumentar hasta 190 millones de toneladas en 2015 y a 265 millones para el año 2030. La importación de alimentos en gran escala proveniente de países que subvencionan fuertemente su producción agrícola socava las posibilidades de producción interna de muchos países en desarrollo para satisfacer parte de su creciente demanda, y cada vez es mayor la incertidumbre sobre su capacidad para continuar obteniendo divisas suficientes que permitan sostener en el largo plazo sus importaciones de alimentos. La seguridad alimentaria de un país está determinada por la disponibilidad de alimentos, la capacidad de acopio y distribución de los mismos, suficientes ingresos de su población para adquirirlos y un nivel de nutrición acorde a sus necesidades. Lamentablemente, la soberanía alimentaria no es un derecho real para todos los países. Una de las regiones que se ven más afectadas es Latinoamérica. Durante el periodo de acelerado endeudamiento, entre 1973 y 1981, el Fondo Monetario Internacional obligó a la región a desviar recursos públicos para pagar las deudas externas, recortar el gasto público, disminuir los salarios reales, disminuir la demanda interna, forzar la apertura comercial con énfasis en el sector exportador y adelgazar el Estado mediante la privatización de las empresas públicas. Estas políticas llevaron a la debacle alimentaria y el desempleo en América Latina. El gasto público destinado a fomento agropecuario fue drásticamente reducido en los años 80 como uno de los instrumentos para liberar recursos destinados al pago de la deuda externa. Esto ha incrementado la dependencia de la región hacia las importaciones agrícolas y ha reforzado la industrialización de la agricultura,
peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como nuestra salud. La demanda mundial de alimentos y principalmente de granos y oleaginosas se ha incrementado desde hace algunos años por las altas tasas de crecimiento económico de países emergentes, particularmente de Asia, y por la demanda de materia prima agrícola para la producción de biocombustibles, impactando negativamente en los precios de estos productos. Se están promocionando los monocultivos para la producción de agrocombustibles y otros fines industriales a favor de los agronegocios, con un impacto devastador sobre los bosques, el agua y el entorno natural, así como en la vida económica y social de los campesinos. Simplemente se están menospreciando sus múltiples y complejas contribuciones económicas, sociales, culturales, de estabilidad política y paz social. Lo que debe evitarse es el empleo de cultivos que tienen propósitos de producción de alimentos o incluso de medicinas y para otros propósitos que no se utilicen para la producción de biocombustibles. Me parece que es un enorme error la utilización de los cultivos que se han venido empleando para estos propósitos, se llame maíz, sorgo dulce o incluso la misma caña de azúcar en el largo plazo. Me parece que hay otras estrategias que valdría la pena considerar. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha advertido sobre la explosiva mezcla de recesión económica y elevados precios de los alimentos debido al uso industrial de los agrocombustibles, lo que ha llevado a 800 millones de personas más al hambre y la pobreza. Si reuniéramos a todas estas personas en un continente, representarían la población actual de África. La insuficiente producción de alimentos en el campo nacional, las constantes crisis económicas y la falta de apoyos o mala distribución de estos a los campesinos han generado que México concentre el 37% de la población con hambre crónica en América Latina. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en nuestro país existen 19.5 millones de habitantes denominados pobres alimentarios. Prácticamente sin excepción, los países que ya tienen problemas para alimentar a su población son los más vulnerables a los riesgos causados por el cambio climático, afectando principalmente a los trabajadores urbanos, para quienes los alimentos constituyen el gasto más importante y por lo tanto un aumento de los precios podría empujarlos definitivamente hacia el umbral de la pobreza. De acuerdo con el Banco Mundial, México, junto con países como Bangladesh, Tanzania y Zambia, tienen una mayor población en riesgo de caer en situación de pobreza como consecuencia de cambios climáticos extremos.